Y aquí ya tengo más o menos los temas de la clase. Va a ser sencillo nomás, creo. No vas a hacer mucho. Solo es teoría. Estructura de datos, arrays, listas, pilas, colas, conjuntos, diccionarios. Diferencias entre estructuras de datos lineales versus no lineales. A ver, primero, para ver conocimientos. ¿Qué es una estructura de datos? ¿Qué me puedes decir sobre las estructuras de datos? De datos es sobre cómo están diseñados, cómo tú diseñas un programa, supongo. Sobre, sobre cómo puedes hacerlo, ¿no? Con los condicionales, con los for, con los while. A eso se le llama estructuras de control. Eh, Las estructuras de datos son básicamente estructuras que nos sirven para organizar la información que recibimos, o los datos, básicamente, estructuras de datos que nos sirven para almacenar. Y acá, pues, un concepto más formal, son formas organizadas de almacenar y manipular los datos para un uso eficiente en informática. Tenemos, siguiendo con el siguiente punto, ya. Quédate con eso. Las estructuras de datos son formas de organizar los datos en el código. Formas de organizar los datos en el código. Formas de organizar, estructurar los datos en el código. El siguiente punto serían los arreglos. ¿Conoces qué son los arreglos? Bueno, aquí, fíjate. sí, mano. Ya. Ah, no, esta hueá no ha funcionado, ¿no? Mejor no. Los arreglos consumen una parte de memoria en la memoria, ¿no? Y Sí, hay varias formas de poder recorrerlo con los array lists o los lists. sí, 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 literalmente sí. No, me estoy confundiendo. Los arreglos como tal son lo que tú dices de list, array list, a eso se llama estructura de datos. Pero los Eh, arreglos es esa sintaxis que tiene con corchetes y que tú defines cuál va ya a ser el límite que el de límite de memoria que ya puede almacenamiento consumir, ¿no? que le consumes tú. Ajá, Ajá. que ya tiene ya un límite permitido. Sí, ya me acordé. Sí, sí, esos son los arreglos. Lo otro son las estructuras de datos. O bueno, la forma en cómo Java implementa las estructuras de datos. Aquí vamos a aprender un poco del framework de colecciones en Java. Y el día miércoles profundizamos más. Em, escritorios, cada curso, junio, semana 2, 0906, aquí. Estructura de datos, más, mejor sencillo. Ya, primero vamos a ver lo que son los arreglos. Ya sabemos lo que son teóricamente lo que son las estructuras de datos, que son formas de organizar la información. Y bueno, en Java y en cualquier otro lenguaje hay diferentes formas de representar esas estructuras de datos. Tenemos las estructuras lineales, que es justo otra parte. La diferencia entre las estructuras de datos lineales versus las no lineales. Las lineales son las estructuras LIFO y las estructuras FIFO. Last in, first out, first in, first out. Esos temas eh, de LIFO, como era de los platos apilados y de las colas, que básicamente es como una cola de, no sé, para un banco o algo así. También están las estructuras no lineales. De ahí explico mejor esto, las estructuras no lineales, que no siguen una secuencia, sino que están organizados en formas de árboles. Un árbol que es una estructura jerárquica, con nodos raíz, nodos hijos y nodos hojas, ¿no? Las estructuras lineales son muy complejas
Y bueno, tampoco hay que preocuparse porque casi no se usan. Hasta ahora, en todo lo que llevo yo, no he utilizado nunca una estructura de datos no lineal. Así que no hay que darle tanta importancia, pero hay que conocerla sí o sí. Ya, luego tenemos las estructuras hash. Acá hay importancia de las estructuras de datos. Las tablas hash. Esto en Java también tiene su propia implementación, que vendría a ser el hash map, para los que es clave valor, como los diccionarios en Python. Eficiencia, importancia de las estructuras de datos. Eficiencia en el almacenamiento y acceso, optimización de los algoritmos, rendimiento de software, organización de datos, resolución de problemas complejos. Ya, en resumen, las estructuras de datos son herramientas esenciales en informática para la gestión y manipulación de datos, tal, 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 tal. Aquí hay otro concepto. Son medios para manejar grandes cantidades de información de manera eficiente para uso tales como grandes bases de datos, servicios de indiciación, Internet. Por lo general, las estructuras de datos eficientes son clave para diseñar algoritmos eficientes. Este tema de las estructuras de datos son muy lógica de programación, es lógica a bajo nivel. Así que por lo tanto no vamos a profundizar tanto en lo que es su implementación concreta, sino vamos a ver sus conceptos más abstractos, más técnicos, por encima, para saber usarlas y conocer de ellas, más que escribir código que funcione como es una estructura de datos. Em, Primero vamos a ver con los arreglos, esos ejercicios simples que antes hacíamos, que teníamos lo que son los arreglos y matrices. Y puedo poner esto así directo, pero arreglos y matrices. Public, eh, void, arreglo. Puedo poner un ejemplo simple así. Em, la diferencia, primeramente. Un método que sea igual. Diferencia, arreglo, estructura de datos. Esto de acá es una estructura de datos, que es lo que tú decías al principio, lo de las listas. Lista de string, por así decirlo. Números es igual a new, array, list. También es una estructura de datos, pero este de aquí se le conoce como estructura de datos dinámica, porque su tamaño, su capacidad, se define en memoria. Porque ahorita puedo poner, aquí hay 0 técnicamente, luego puedo hacer un bucle for hasta 100 o hasta 1000, y por cada elemento que hay en el bucle for, eh, yo voy añadiéndolo. Voy añadiéndolo a la estructura y la estructura lo va a soportar directamente. Pero aquí, en lo que es un arreglo, esta es su sintaxis, el tipo de dato y los corchetes, esto de acá. Vamos, números es igual a new, int, y la principal diferencia entre las estructuras de datos dinámicas y las no dinámicas son que aquí en las no dinámicas, nosotros, o no, estáticas, nosotros definimos su tamaño. Por ejemplo, esto tiene 15 bits, 15 bytes de espacio, y nosotros pues podemos ir rellenarlos. La única forma que puedo rellenarlo sería rellenarlo hasta 15. Si yo trato de rellenar 16 o más elementos aquí, más datos en esta estructura, va a salir un error. Es el index out of bound exception. Es una excepción que ocurre em, cuando te sales del límite de una estructura. Vamos a hacer que salga esa excepción. Y menor que números punto len y no más. Dale, ahora, números, la posición y. Ah, bueno, vamos a hacer que se llene hasta 20 para que salga esa excepción. Em, y creo que está bien esto. Ya, vamos a ir mostrándolo. South, número y en la posición. No, hay más, esto bien, no.
Ya. Saquemos una instancia de arreglo y matrices. Arreglo y matrices. Instancia igual a new arreglo y matrices. Vamos a ejecutar el método de arreglo para que se muestre la excepción que digo. En index out of bound exception debería de lanzarme. Acá está, los va llenando. Como yo aquí solo en este arreglo, porque ese es el arreglo, arreglo unidireccional. Unidireccional. Y lo va llenando, no sé, todo comienza desde cero. 0, 1, 2, 3, 4, 14. Y ya no mostró ya no mostró 15, 15, 16, 17, 18, porque se le hace una excepción que es justo la que decía array index out of bound exception. El index número 15 está fuera de los límites de la longitud 15. Ya, esta es la principal diferencia, simplemente para mostrar la diferencia. Ahora, hagamos lo mismo este lado para comprobar nada más. Y igual 0 y menor a 20 y más. Números punto, aquí se utilizan métodos, array y puse array de string de integer. Ahora aquí, ¿por qué puse integer y no solamente, porque no solo puse int? Porque las listas, las colecciones, porque esto es una estructura de datos ya del propio framework que tiene Java internamente, solo aceptan objetos. Int, int, es un tipo de dato primitivo, o sea, por defecto que viene en el lenguaje. Ahora, si queremos colocar ese tipo de dato dentro de una lista dinámica, tendremos que utilizar el objeto que lo engloba. Y el objeto que engloba o que encapsula los int vendría a ser integer, que es lo que ya decía yo, que es como el int, pero con esteroides. Porque tiene más cosas, más funcionalidades, más atributos, más métodos y esas cosas. Y eso. Igual aquí números, igual y. Ya vimos lo que pasa con esto, entonces aquí instancia punto. Ya ejecutamos eso para ver. Vale, acá sí se ejecutó todo, no hubo ningún problema. ¿Por qué? Porque esto fue dinámico. Se inicializa en cero y mientras va ejecutando, pues lo va a ir agregando y lo va a ir agregando. Y su límite no va a ser 20, sino va a ser el que nosotros especifiquemos. Aquí yo podría poner otro cero para que sea 200 y normal va a funcionar. No va a haber, como es dinámico, si necesita más espacio, tomará más espacio de la memoria y ya está. Ya. Ya, primero explicar eso, la diferencia entre lo que son los arreglos y lo que son las estructuras de datos. Ahora, esto es un arreglo unidireccional. También existen arreglos bidireccionales, ya vendrían a ser las matrices. Donde voy a dejar la declaración para que se vea la sintaxis. Arreglo bidireccional. Números ajedrez. Por ejemplo, el tablero de un ajedrez. Digo, 8 por 8. Ya, y esto, por así decirlo, eso es un arreglo bidireccional. ¿Por qué? Porque es de dos dimensiones, X y Y. Y también existen arreglos de tres dimensiones, de cuatro dimensiones, de n dimensiones. Pero eso es cada vez más complejo, ¿no? Lo máximo que podemos trabajar es con dos dimensiones, o hasta con tres. Pero para eso mejor utilizamos lo que son las estructuras de datos. Dale. Ya vimos lo que son los arrays, los arreglos, las ventajas y limitaciones. La principal limitación que vendría a ser la capacidad límite que nosotros especificamos y que luego no se pueda modificar.. No sé en qué casos podría ser una ventaja, la verdad, pero bueno.
Quizás sí, para cuando la solución cuando un problema necesite de una solución que ocupe estructura de datos, pero que no es tan complejo, quizás ahí sí sea necesario los arreglos. O también puede ser cuando nosotros sabemos qué tamaño vamos a necesitar. Si estoy seguro que voy a necesitar 10 elementos, pues simplemente creo un arreglo de 10 elementos, porque esto es una solución demasiado robusta para el problema que tenemos. Hay que saber, pues, hay que pensar aquí en qué momento lo usamos y en qué momento no lo usamos. Y lo mismo con las estructuras de datos. Bien, ahora las principales listas, las principales estructuras de datos. Las pilas, las colas, digo, las listas, las pilas, las colas, los conjuntos, los diccionarios. Vale, aquí ya tenemos lo que es las estructuras de datos. Ahora vamos a hacer un poco de lo que es el framework de colecciones de Java. De ahí voy a pasar este enlace, muy bueno. En donde mostremos, vale, creo que después esto, ¿no? Listas, pilas, colas, conjuntos y diccionarios. Mm, ¿Hago la implementación directamente en el código o explico algo de teoría de qué significa cada uno de esto? ¿Qué dices tú? ¿Cuál crees que sea mejor? De que lo hagas nomás porque listas y sé que es pilas también. Ujú. Mientras vas haciendo el Colas, código, vas una explicada rápido solamente, contextualización y ya. ya, con código entonces. Mm. Por otro paquete que se llame principales estructuras. Ya, dentro de estas principales estructuras vamos a colocar todas las listas. Ejemplo con listas. Ya, primero variable, lista, no, de string, pongámosle nombres. New array list, ya, eso me lo deja importar. Import java.util.list. Ya. Importante a esto, ¿no? Ojo, porque de aquí vamos a ver cómo Java organiza sus estructuras de datos. En este paquete java.util es en donde están la mayoría de las... es en donde está el framework de Java. El framework es, es un marco de trabajo. En este caso es un framework de colecciones para trabajar con estructuras de datos. Y por ejemplo, la clase list está dentro de este paquete java.util. Esto aquí es al final como esto de acá. Así como tenemos sus.test, pues estructura de datos, punto, arreglo y matrices, punto Java, igualito, java.util.list.java. Si vemos aquí tenemos la definición, es una interfaz. Aquí las interfaces, todas las estructuras de datos en Java trabajan con genéricos. Muy importante de conocer. Dale. Principales operaciones directamente. Principales operaciones con listas. Tenemos el agregar, que es sencillo. Luego pasar un string, nombre. Yo hago this nombre punto add. Con el método add agrego un elemento. Con punto add e agrego un elemento. E representa el elemento al elemento que nosotros le hayamos especificado aquí. Si yo acá pongo integer, e tiene que ser de tipo integer. Si yo acá pongo usuario, e tiene que ser de tipo usuario. Public void, también eliminar. El CRUD, se puede hacer CRUD directamente. Con el nombre. Eh, Remove. Con el método remove eliminamos un elemento dentro de la lista. Con punto remove o eliminamos damos un elemento.
A cambio el color de los comentarios, creo que no se ve. Lo pongo en verde quizá. ¿Qué dices? Como quieras, ¿no? Sí, sí se ve, pero... Ya, ya antes se lo dejo ahí. Va. Creo que el método remove internamente. Bueno, no podemos ver su implementación. Creo que internamente itera sobre la lista al final y lo va agregando. Itera y va comparando. Por ejemplo, las listas utilizan mucho lo que es el método equals. El método equals de la clase object. Ahí vemos eso. Public void. ¿Qué más métodos hay dentro de las listas? A ver, ¿qué más hay? Nombres.add. Agregar todos en un cierto índice. Agregar a la primera, al primer elemento. Agregar al último elemento. Tiene un montón de elementos. Limpiar la lista. Se puede limpiar. Acá nos dice encima su documentación. Elimine todos los elementos de esta lista. Es una operación opcional. Esta lista se vaciará después de que se llame este método, ¿no? Después de la llamada. También tiene el método contains. Lo que hace contains es básicamente comparar, busca, busca el elemento que tú le pases aquí en Object O, busca ese elemento si está disponible dentro de su conjunto de elementos y retorna true si es que la lista contiene el elemento específico. Formalmente, bueno, también formalmente retorna true si y solo si esta lista contiene al menos un elemento que satisfaga la igualdad. Y acá nos dice, utiliza el método equals de la clase object. Contains all, equals otra vez, equals for each. Estos son lambda ya. Esto pues tema para ver, para que investigues lo que son los lambdas. El get para obtener un elemento. Get first, get last, hashcode, index of, isEmpty, iterate, un montón de elementos. Para poner cada uno como un método, no voy a demorar. Remove. Aquí podemos conocer básicamente sus métodos, pero también podemos conocerlos directamente consultando la API a la documentación de Java. Por ejemplo, eh, miren esto para que no quede en rojo. La interfaz list está en el paquete java.util. Cuando queremos buscar documentación, podemos buscar aquí directamente Java API en el controlador, en el buscador de Google o cualquiera y buscar este enlace, ¿no? El primer link. Aquí tenemos literalmente toda la API de Java, en Java 8, aunque no cambió mucho hasta ahora. Han agregado unas cuantas cosas. Por ejemplo, Java LA, Java IO, Java NIO para manejo de archivos, Security para la seguridad, SQL para hacer operaciones con SQL, Java.time para hacer operaciones con fechas, y aquí está Java.util concurrent, digo, Java.util. Dentro de este paquete Java.util tenemos interfaces, todas estas interfaces, collection, comparator, DQ como se pronuncie, estas vendrían a ser las colas, enumeration, event listener, formatable, iterator, acá están las clases, mira, la interfaz list está dentro de este paquete, list, map, observer, colas, conjuntos, y las clases, abstract collection, abstract list, mira, acá hasta parece que se ha utilizado ese patrón de diseño, acá utilizamos la interfaz collection y acá implementamos abstract collection, y dentro de este abstract collection tenemos abstract list, abstract map, abstract list, abstract map, abstract keyway y abstract set. Abstractas de las implementaciones. Y luego, después de esas otras fábricas, podría decirse, ya tenemos lo que son los arrays y los demás. Arrays, array deque, ¿qué más? Diccionario, bueno, diccionario, tal. Hashman, aquí están las implementaciones. Se ha utilizado ese patrón, creo, el Abstract Factory, pero más lo han personalizado para que sea más complejo el soporte. Y a ver, otro ejemplo del uso de ese patrón, el Abstract Factory. Bueno, aquí hay un montón, aquí podemos ver todas y las excepciones que pueden lanzar. Por ejemplo,
A ver si aparece. No, no aparece acá. Ya, pero hay una forma más gráfica de ver esto y es consultando esta página de aquí, Arquitectura Java. Simplemente buscamos Arquitectura de Collection Framework en Java o no sé, de cualquier forma que te salga este enlace, Java Collection Frameworks y su estructura. Y aquí es donde podemos ver un poco esta estructura de aquí, pero de manera más gráfica. Esta vendría a ser la arquitectura interna de, de esta API de colecciones de Java, el framework de colecciones de Java, donde la interfaz principal es collection. Si nosotros vemos, incluso esto lo podemos verificar. Tenemos list, le doy control clic y lista de elementos que me da colección secuencial. Y seguimos buscando. Y aquí está la interfaz padre, por así decirlo. Y encima extended iterable. Esta vendría a ser la interfaz padre de todas las listas, de todas las estructuras de datos que tenemos en Java. Collection, luego viene list, luego abstract list, y luego array list, vector, linked list, stack vendrían a ser las pilas, algo así. Y podemos, yo lo que hice fue, en su momento, estudiar cada una de estas estructuras, no a profundidad, simplemente viendo su arquitectura y tratar de graficarla en un cuaderno, en un Paint. Aquí la interfaz, primera principal es Collection. Luego tenemos las tres interfaces principales, lo que vendría a ser list, set y cube. Set son los conjuntos y cube, como se pronuncia, son las colas. Y bueno, y map también está ahí. Ah, vamos a leer un poco esto mejor para ver qué dice. Java Collection Framework es el framework de Java que se encarga de gestionar todos los tipos de colecciones que el lenguaje Java soporta. En Java se le llaman colecciones, pero también se le llaman estructuras de datos. En sus primeras versiones tenía una estructura bastante sencilla, pero con el paso del tiempo se han ido ampliando. Tal, tal, tal. El concepto más importante de Java a nivel de Java Collection Framework es quizás el concepto de colección. ¿Qué es una colección? Un collection es un conjunto de elementos sin un orden concreto. O sea, es dinámico. Todas las estructuras de datos de Java son dinámicas. Solamente los arreglos que creamos con tipo de datos primitivos no. En Java no es una clase sino una interfaz. Se trabaja bastante con interfaces, como decía. Por debajo de collection está el interface list. Este es el caso solamente para la implementación de las listas, que hace referencia a un grupo de elementos accesibles por posición. Esta interfaz incluye métodos como get para acceder a cualquier posición de la lista. Una vez tenemos claros los dos interfaces fundamentales, nos encontramos con la clase AbstractList, que es una clase abstracta que implementa parte de la funcionalidad para luego volver a heredar y encontrarnos con las clases instanciables o concretas. Más o menos esta es su estructura. Interfaz list, luego una clase abstract list y luego tenemos ya las implementaciones que podemos hacer. O sea, todo lo que hay, toda la arquitectura que hay dentro de una sola línea de código. Imagina. List, era de collection. Nosotros utilizamos la interfaz abstracta porque yo luego aquí puedo cambiar, si quiero, puedo cambiar a una linked list y va a seguir funcionando. Acá está haciendo el patrón de diseño ese de la factory, abstract factory. Luego, abstract list, que vendría a ser como la fábrica de listas, trabaja con todas estas de aquí. Array list, vector y linked list. Y encima, vector vendría a ser la clase padre de otra clase que vendría a ser stack. Es complejo. ArrayList, que sería la clase más habitual que todos usamos, que implementa la interfaz list y nos permite recorrer una lista estándar de elementos. Linked List, listas enlazadas, es una clase que añade métodos adicionales y permite disponer de una lista doblemente enlazada. ¿Sabes qué es una lista enlazada? Una lista enlazada es un tipo de estructura de datos en donde un elemento se enlaza, valga la redundancia, con el siguiente elemento. Y luego ese siguiente elemento se enlaza con el siguiente elemento. En implementación, lista
Y una lista doblemente enlazada se enlaza con el siguiente elemento y también con el elemento anterior. Por eso se llama doblemente enlazada. Enlazada, ya va. Para no escribir código, vamos a buscar uno que esté aquí. No, dale. Ejemplo de listas doblemente enlazadas en Java. Autor Wilson Tovar. Ahí está, sus créditos. Creo esta clase, nodo de la lista. Public class, nodo. Un nodo es básicamente una clase que encapsula la información. En este caso, esta lista enlazada creo que es una lista enlazada de números. Por eso, el nodo va a encapsular la información que vendría a ser el número. Y como es una lista doblemente enlazada, se enlaza al siguiente elemento, que vendría a ser, supongo yo, este, R-link, link derecho, enlazado al siguiente elemento, y el L-link enlazado al elemento anterior, antecesor. Esta estructura de datos es compleja, la verdad. Luego, primer elemento de la lista, estático, nodo, primer elemento. Mira, tampoco sigue buenos principios. ¿Qué significa PTR? Una public static void main, mostrar la lista. No está mostrar la lista. Para recorrer una lista enlazada es mostrar en consola los elementos de la lista, un bucle for nomás creo que tradicional, o un bucle while, depende. No hay elementos en la lista. Instancia nodo, vendría a ser el primer elemento. Y mientras haya datos, haya siguiente elemento, muestra el dato y avanza avanza a la derecha. Es complejo. Te recomendaría investigarlo ya, pero por tu cuenta. Las listas enlazadas y las listas doblemente enlazadas. Esta es solo una implementación. Y creo que lo puedo agarrar. Solamente lo voy a agarrar, lo voy a tomar y me lo voy a llevar. ¿Cómo se llama? Listas doblemente enlazadas. Listas doblemente enlazadas. Ya, y me llevo pues esto de acá. Ahí está. Es un poco complicado leerlo, ¿eh? Pero su funcionamiento es sencillo. Simplemente se comporta como esta lista de aquí. En Java ya lo tenemos, pero si quieres saber cómo funciona internamente, pues una lista de Java, pues algo así funciona. Algo como una lista doblemente enlazada. Vamos a ejecutar que sale. Aquí estamos agregando elementos. Uy, creo un bucle infinito. Creó un bucle infinito. Mira cómo se empezó a llenar la memoria. ¿Qué pasó? Agregar elemento. Mira, su lógica estaba mal. ¿Quién lo diga? Sea diferente nulo. Va, no me voy a poner a depurar. Ahí nomás lo voy a dejar. Nada más no lo ejecutes. No ejecutar. Eh, ya bueno. Pésimo su ejemplo, pero hay más. Listas doblemente enlazadas con Java. Con Java. Help. Bueno, esto es una ayuda. Nodo doble, inicio, fin, main. Mira, este fue más organizado. Ya, ya, pero las listas doblemente enlazadas las investigas por tu cuenta. La representación vendría a ser esta. O sea, internamente ya vimos cómo se hace una lista doblemente enlazada, que se trabaja con nodos y que se enlaza con el nodo siguiente y con el nodo anterior y hay toda lógica compleja para esto. Pero Java ya nos brinda una lista doblemente enlazada utilizando esta implementación. Es una clase que añade métodos adicionales a la lista doblemente enlazada en la que las inserciones y modificaciones de la lista sean más rápidas. Claro, ¿cuál es la diferencia entre una linked list y una array list? La linked list, o sea, las listas doblemente enlazadas, como nos dice acá, nos permite hacer una inserción de datos o modificar un dato de manera muy rápida. En lo cual en las array list demora
porque cada vez que queremos, por ejemplo, acceder a un nuevo elemento, insertar un nuevo elemento, a Rails lo que tendría que hacer es iterar por todos sus elementos y agregarlo al final. En cambio, linked list, para insertar ese nuevo elemento, simplemente toma una posición aleatoria en memoria o pseudo aleatoria y la coloca ahí. Ahora, ¿cómo linked list puede reconocer dónde están sus elementos? Pues por los enlaces que se crean. Pero para acceder elementos es más fácil utilizar a Rails. Tiene como que es su contraparte. Para leer elementos, a Rails es mejor, porque como están todos ordenados, la lectura es bien rápido, pero la escritura es lenta. Es como contraparte, no sé cómo explicarlo, pero también, como no sé cómo explicarlo, pues le preguntas esto ahí a chat y te explico cuál es la diferencia. Vector, esta clase no hay que verla. ¿Por qué? Porque ya dice que es legacy, ya, está obsoleta, nadie la usa. Los conjuntos, mira, ya vimos lo que son las listas, un poco de sus implementaciones y podemos crear varias, por ejemplo, esta es con ArrayList, pero también podemos crear una lista, de poner cualquier cosa ya. New linked list, y no hay problema, solamente importo esto. Ya. Y yo si quiero puedo intercambiar nombres con linked list normalmente, normal como si nada, porque ambos siguen la abstracción. Y por eso es buena práctica siempre poner aquí, acá pongo la interfaz y acá pongo la implementación. Y si más adelante cambio la implementación, no tengo que cambiar la interfaz. ¿Qué más había? Está también vector. Una lista enlazada. Lista normal. Este le pongo lista doblemente enlazada. Private list string vector. New vector. Creo que no hay problema. Solo que nos va a decir esa cosa de que ya está obsoleto. O colección obsoleta. ¿No? Pero nosotros siempre estamos utilizando listas, pero estamos cambiando de implementación. Creo que al final lo que más vamos a usar es ArrayList y en raros casos vamos a usar linked list, pero que no son las dos únicas implementaciones. Hay varias. Si buscamos aquí, por ejemplo, nos vamos a la interfaz list y aquí podemos ver todas sus implementaciones conocidas o todas sus clases, todas las clases implementadoras conocidas. Tenemos abstract list, tenemos abstract sequential list, tenemos array list, que es lo que siempre utilizamos. Tenemos attribute list, tenemos copy on write array list, que será, no lo conozco. Tenemos linked list, las listas enlazadas. Role list, esta no es otra implementación. Role on resolve list, stack y vector. Vector está obsoleto, si lo vemos, debería decirnos que está obsoleto. ¿Por qué no? Esto me llamó la atención. ¿Qué es role list? Y acá podemos leer su documentación. Una role list representa una lista de roles. Ya. Una lista de roles. Es usada como parámetro cuando creamos una relación y cuando intentamos establecer reglas severas, no sé, reglas en una relación vía set roles. Se utiliza como parámetro al crear una relación y al intentar establecer varios roles en una relación a través del método setRole. Uy, mira, esto se puede utilizar para base de datos. Cuando un usuario tiene muchos libros, por así decirlo, bueno, un usuario es administrador, tiene los roles de escritura, él puede escribir, puede crear, puede eliminar, tal, tal, tal. Creamos una lista enlazada donde ponemos ahí el objeto con sus roles, set roles. Mira, acabamos de conocer otro tipo de lista. Y acá están sus métodos. Agregar, index, a ver qué dice. Inserta el elemento especificado en la posición especificada. Claro, en la posición 0 quiero que insertes este elemento. En la posición, no sé, 1, este elemento, rol.
También agregar todos, tienen todos, no tienen tantos métodos encima. Métodos heredados de otras clases. Y es una implementación de Rails, es una extensión. Esos son los métodos que tiene la Rails. Y así podemos conocer todas las clases de Java, pero esto es ineficiente, es conocer lo que queremos conocer. Bueno, y estas son pues las implementaciones que hay hasta ahora porque quizás se añadan más, de la interfaz list. Ahora, lo mismo con conjuntos. Los conjuntos, am, mejor lo leo de aquí. Los conjuntos es una colección que no contiene elementos duplicados. O sea, por ejemplo, tenemos el típico problema que a veces viene en entrevistas, que te dan una lista que tiene elementos duplicados. Para solucionarlo, trata de volver la lista que estén que estén ordenados de menor a mayor y que estén ordenados y que no estén duplicados. Se podría utilizar en vez de crear toda la lógica a eso, utilizamos esto nada más, sorted set. Ya nos dice qué significa, ya nos dice lo que hace. A ver, un conjunto que además proporciona un ordenamiento total de sus elementos. O sea, básicamente yo puedo, recibo esa lista y como es una lista, bueno, es una lista, ¿no? Yo lo transformo en un elemento, en un conjunto, utilizando esta interfaz, sorted set, utilizando treeset, esta implementación. Treeset. Treeset es para que sean ordenados en su orden natural. Orden natural para números vendría a ser uno 2 3 y para letras sería A, B, C. A, B, C de hasta el fin. Y aquí, pues, ¿cómo? ¿Cómo base de datos? Treeset. Pucha, me agarraste. Busquemos ejemplos de uso de Treeset en Java. Como digo, al final lo que más utilizamos en lo que son las colecciones es simplemente listas. De vez en cuando utilizamos lo que son los mapas, el hash map, pero lo que más se utiliza son las listas. Pero también es bueno conocer las otras estructuras para cuando queramos optimizar, por ejemplo, un código, sabemos que hay más listas que solamente arrays. TreeSet ya es una clase que implementa la interfaz GableSet, lo que significa que almacena ascendente, o sea, de menor a mayor. Y permite operaciones de navegación como encontrar el elemento más grande, menor que un valor dado, o el elemento más pequeño, mayor o igual a un valor dado. Algunos ejemplos de cómo usar TreeSet. Creación y adición de elementos. Por ejemplo, creamos un TreeSet y le agregamos pep, ton, ta, 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 ta. Y como su implementación misma ya los ordena, o sea, estos no están ordenados por ejemplo, este ven debería estar arriba, porque debería estar ordenados en símbolo de A, B, C, D. No. Nosotros no tenemos que hacer eso. Tricet ya lo hace internamente. Acá nos dicen por calma. Existe un nuevo print Tricet y aquí nos lo imprime de manera ordenada, con formato A, B, C, D. Y creo que podemos cambiar su formato. Que podemos cambiar cómo queremos que ordene los elementos. Ah, hay bastantes elementos. Hay bastantes. Ah, sí, pues te ahorras, o sea, ese tiempo en definir el algoritmo para poder encontrar el elemento más grande o esas cosas. Utilizando first las, para obtener el primer elemento que añadimos o el segundo elemento que añadimos. First las. Mira, intuitivo encima. Pero intuitivo encima ordenado, claro, porque aquí lo agregó de manera desordenada. 5 2 8 1. Pero internamente en su estado está pues 1 2 5 y 8. Y al añadir el primero nos imprimiría uno. Y al recuperar el último nos recupera pues 8. Aunque el último aquí fue uno, internamente ya lo ordena ya. Y bueno, hay más métodos. Height, lower, comparator. Y aquí esto es lo que decía. Nosotros podemos establecer cómo queremos que ordene los elementos. Comparator, reverse order. Para que lo ordenen de mayor a menor. En este caso venía a ser Z, Y, X, así. Ah. Y bueno, esos son los sets. También tenemos
lo que son las colas, DQ, array DQ, concurrent linked DQ, link block, otra vez linked list. También tenemos lo que son los mapas. Tenemos abstract map, tenemos attribute map, básicamente todos. Y lo que más utilizamos que es hash map, las tablas hash o hash table. Tree map, este mapa también igual, supuestamente lo ordena. No supuestamente, sino sí lo ordena. Yo le envío un conjunto de elementos de manera desordenada, clave valor, entonces clave, key, value, clave valor. Le envío un conjunto de elementos desordenados y si utilizo esta implementación ya me los ordena, ya me los devuelve ordenados. Y así hay varios. ¿Qué punto estábamos ya? Los diccionarios. Los diccionarios son los mapas. Los conjuntos son los sets, que está en inglés, ¿no? Las colas son las DQ, DQ. Las pilas y las listas, ya sabemos que en Java son lo mismo, se tratan como listas. Y las listas, la implementación por defecto es ArrayList. Y en las pilas vendría a ser stack. Creo que se puede hacer eso. Voy a poner aquí private en lista de string. Y aquí pongo pila y new stack. Creo que no hay problema. Creo que no debería haber problema. ¿Otra vez? Y ahí esto se comporta como una estructura de datos, la pila, ¿no? LIFO. Así nosotros no tenemos que crear esa estructura de manera... ¿Para qué reinventar la rueda, no? Si Java ya lo hace, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros de nuevo? ¿Para qué reinventar? Igual con las colas, creo que. Las estructuras... no, LIFO. Creo que era EQ. Nunca he utilizado esto. Como digo, lo que más utilizamos siempre es listas, ¿no? Listas con ArrayList. Pero para que veas que existan, ¿no? Colas. New array tipo, supongo. Array. No sé qué implementaciones tendrá. Bueno, como no sé, voy a verlo desde acá nomás. Array DQ. Sí, sí tiene, también tiene linked list. Es la interfaz, DQ. Está bien. Entonces, si yo acá pongo array, DQ no debería tener problemas. Y este me debería dejar importar. Ya, y este también. Ahí está. Las dos estructuras de datos que tanto sufrimos para implementar en el segundo ciclo. Java ya lo hacía por nosotros. ¿Ah? Estas son las estructuras de datos FIFO. O sea, cuando yo añado un elemento, voy a hacerlo acá, porque lo resumí. Cuando yo añado un elemento aquí, como dice FIFO, el primero en entrar es el primero en salir. Es como una cola. El primero, en una cola para pagar un banco, el primero en la cola es el primero en ser atendido. Y ya. First in, first out. Primero, el primero en estar en la cola, primero en ser atendido. Vamos a utilizarlo hasta colas.add. Y como son al final, todos son estructuras de datos, casi todos tienen el mismo método add. ¿Esto por qué? A ver si lo sabes. Sí, pero dime el concepto en la, en los pilares de la programación. No sé, de los pilares de la programación, pues, o sea, la abstracción, herencia. El concepto se llama polimorfismo. O sea, un mismo método, diferentes formas de hacerlo. ¿Ves? Acá. Sí, sí, sí. Sí, está bien, pero hay que acostumbrarse a los términos. Abstracción. Esto se llama polimorfismo. Igual aquí podemos lista normal.at y mismo método, diferente implementación. Por ejemplo, José. Escúchame. Pa, pa, pa. José, Marta, eh, Enrique. No los puedo acceder porque necesito crear una instancia primero.
Dale. ¿Cómo se llama esta clase? Listas. Chama, le voy a cambiar el nombre. Solo era listas y aquí hay un montón de cosas. Ya. Y aquí pongo listas. Punto colas. Ah, listas. Listas. Ahora vamos a recorrer esas listas. Ahora aquí viene esa pregunta. ¿Cómo se recorre una estructura de datos? También, Java ya nos da esa solución. Iterator. Iterator es a la vez un patrón de diseño y la forma en cómo se recorren esos elementos. Por ejemplo, cola iterator. También puedo recorrerlo con un bucle for each tradicional, ¿eh? Pero esta es la implementación que nos da Java. Vamos a usarla. Es igual a listas.colas.iterator y nos devuelve un iterator. Un iterator de string, porque esta cola utiliza string, ¿no? La implementamos, digo, la importamos. Y si vemos las importaciones, casi todos son de java.util, porque todos la pertenecen a este paquete. Aquí podemos ver todas las clases, todas las excepciones, todos los errores, todos los enums, todas las interfaces, implementaciones, todas las clases. Todo lo que tiene este paquete lo podemos ver aquí internamente. Esta página es muy buena. Directamente, de hecho, es la documentación de la API de Java oficial. ¿La conocías? Hay que aprender inglés. Ya, y este iterator se usa igual como el punto next de la base de datos. Cola iterator punto has next. Si hay siguiente, imprimimos. Sort, llamar. Eh, cola iterator punto next. Ya está, y así se implementa. Así se recorre una estructura de datos en Java con iterator. Este iterator funciona con cualquier cosa, con cualquier interfaz de con cualquier interfaz de la estructura de datos. Funciona con listas, funciona con conjuntos, funciona con mapas, funciona con colas. ¿Y por qué funciona con todo eso? A ver. O sea, este iterator funciona con ArrayDict, funciona con stack, funciona con vector, funciona con linked list, funciona con ArrayList. ¿Sabes por qué funciona con todos estos? Porque este iterator no está trabajando con las implementaciones, está trabajando con las interfaces, con lo más abstracto. Si vemos aquí de nuevo su arquitectura, creo que no aparece aquí, no aparece aquí. Pero esta interfaz collection es sí otra interfaz iterable, y esta interfaz iterable define un método, creo que iterator, algo así. Iterator, acá está, iterator. Y este iterator, bueno, list iterator, puede iterar con cualquier cosa, ya que trabaja internamente en la API, trabaja con listas, trabaja con mapas, trabaja con sets, trabaja con keyword. Y si vemos qué son estas cosas, todos estos son interfaces. Son interfaz set, interfaz map, interfaz list. Y como trabaja con interfaces, yo le puedo poner eh, una array list, una array dict, una array set, un abstract keyword, le pone cualquier cosa y va a trabajar con cualquier cosa porque está trabajando con lo más abstracto. Es como el cliente en un Abstract Factory. Vamos a ver qué sale. Me debería de devolver, bueno, ya lo estoy iterando, ¿no? A ver, para... Esto es más teoría, porque al final en el lenguaje se utiliza tanto... Uy, ¿qué fue? Uy, wow, pucha madre. Dijo. Bueno, de ahí lo bloqueo. Eh, Se me distraje, ¿no? Esto es concepto más teórico. O sea, esto es teoría. ¿Qué chance? Esto es teoría, porque en el lenguaje de programación
Casi la implementación es casi la misma, porque igual utilizamos el método add, también con listas podemos utilizar el método add, también con stack podemos utilizar el método add. O sea, en el código al final es lo de menos. Lo que más importa es saber cómo funciona por detrás, ¿no? Los conceptos que hay detrás. Por ejemplo, acá listas.colas.add, normal, pues hasta yo podría crear acá una array list que se colas y va a funcionar igual. Pero la teoría es esta, que esta cola es una estructura de datos FIFO que me puede servir pues justamente para un sistema bancario en donde quiero mostrar en una pantalla, por así decirlo, quién va a ser el siguiente en, en ser llamado para mostrar su DNI, para, no sé, para sacar su DNI. Tal vez, la RENIEC utilice una estructura de datos FIFO para eso. Tal vez. Ya estamos como que modelando cómo funciona ese sistema. Y también se puede recorrer con un for each normal, creo. Simplemente pongo acá string, que viene a ser el elemento, dentro de las listas.colas, y imprimimos sort elemento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre while y for? Ninguna. Ya depende del desarrollador cuál quiere usar, ¿no? Cuál quiere usar. Ambas funcionan. Por lo general es esta es la que más se usa, porque para poder utilizar esta tenemos que crear esto todavía. En cambio, con esto no tenemos que crear el iterator. Pero para saber que existe el iterator, y si en algún momento no sabemos cómo se iterator sí sabe cómo hacerlo. A ver qué más punto hay. La diferencia entre una estructura de datos lineales versus no lineales. Como tal, todas las estructuras que eres, 4.26, pucha, ya directamente nos vamos hasta las 5. Todas las estructuras de datos lineales, como su mismo nombre lo dice, lineales, siguen una línea, una estructura. O sea, elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, siguen una estructura. Y las no lineales siguen una jerarquía. Puedo buscar jerarquía y me saldrá la imagen que quiero. Ahí está. Esta es una jerarquía. ¿Cómo se llama esa hueá? Como el árbol de descendencia en una familia. A eso es el árbol de descendencia, para colmo. El mismo concepto. Árbol de descendencia, un árbol de datos. Eso es una estructura de datos no lineal. Siguen jerarquías. Y también utilizan grafos. Grafos en programación. Introducción a la teoría de grafos. Esta es otra forma de estructurar los datos, de organizar esos a través de nodos que se conectan. Y si buscamos la relación, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama el algoritmo de deep learning? De redes neuronales. Las redes neuronales al final también son grafos, son estructuras de datos. Para que veas que hasta las redes neuronales, hasta lo más moderno que hay hoy en día, pues utiliza siempre la base, estructuras de datos. Y bueno, estos árboles que están conectados con nodos y con nodo siguiente, nodo total, eh, ya me olvidé, me olvidé. Ya, pero, cuestión, esa es la diferencia. Si veo, a ver si sale, te aparece una imagen que lo grafique muy bien. Diferencia entre estructuras de datos lineales versus no lineales. Ah, bueno, acá está la diferencia. Las lineales siguen una línea recta. Y las no lineales, o sea, son las jerárquicas, por así decirlo, con otro nombre, siguen una jerarquía. Esto de aquí es un árbol, pero también puede considerarse un grafo. Y ya vimos lo que es un grafo, ¿no? Los grafos son nodos conectados que no tienen un orden dado. Se conectan creo que con grafos podemos crear con listas enlazadas, ¿no? Las listas enlazadas que crea una posición aquí, luego crea otra posición acá, luego otra posición acá en la memoria, y todos se conectan por el enlace, ¿no? El nodo siguiente, el nodo anterior, y eso. Esta imagen lo voy a descargar y lo voy a poner ahí, porque es muy bueno.
Dato. Diferencia, estructura de dato lineal, no lineal. Ya. No hay más que decir. Esa es la diferencia. Las lineales, línea, las no lineales, jerarquía. Si hay que profundizar, hay que leer. Creo que eso ya con eso cubro todo lo que es más o menos una introducción a las estructuras de datos y cómo se manejan en Java. Ya el miércoles vamos a ver más en concreto cómo funcionan. La arquitectura de Java Collection Frameworks, que ya lo hemos visto, es así, pero hay una imagen que he visto que la representa de una mejor forma. Iterable, collection, listas, colas, conjuntos, y luego las implementaciones, arrays, linked list, vectores, stack. Esto también puede ser. Esta imagen también lo representa muy bien. Esta es la arquitectura interna del API de colecciones que hay acá, en java.util, en el paquete. ¿Qué más es eso? ¿Qué más vamos a ver? Interfaces principales del API de collection. Ya sabemos cuáles son las principales también. Set, list y DQE, DQE. Y también está map, pero map no está implementado dentro de la arquitectura, sino como que está aparte. De hecho, aquí hay una imagen que lo representa mejor. Lo representa muchísimo mejor. Todos siguen un padre, collection, e incluso este padre sigue otro padre, iterable, e iterator utiliza iterable. Por eso es que se puede utilizar con todos. Estas son las interfaces principales de la arquitectura de ese framework de Java. Set, list, dig y tal. Y también está map, pero como que no está incluido, se les olvidó, no sé qué, y bueno, lo pusieron ahí. Implementaciones del API de Java. Bueno, ya conocemos bastantes implementaciones, ¿no? Tenemos varias. Abstract Map, Abstract List, Array List, Array Ticket. Y también sería bueno saber cuándo usar cada uno. Cuándo usar arrays, cuándo usar array ticket. Porque eso ni yo lo sé. Yo siempre tengo arrays. Pero sería bueno saber la diferencia, ¿no? Cuándo usar cada uno. ¿Qué más? Operaciones comunes con colecciones. Ya también vimos. Clase object. La clase object sí lo voy a dejar para el día miércoles. Y vamos a crear un ejemplo. Voy a prepararme más. Y ya creo que con esto queda bien ahí la teoría, ¿eh? Corte.